Acompáñame a leer este libro maravilloso. Nos hemos quedado en la página 91, donde va a hablar mayormente de los principios herméticos, que son 7. Así que te invito a suscribirte para que sigamos aprendiendo sobre metafísica, espiritualidad y también lo que es manifestación. Comencemos entonces. Capítulo 7. El todo en todo. El axioma nos dice: si bien es cierto que todo está en todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Cuán a menudo se ha oído a la mayoría repetir la afirmación de que en su deidad era todo en todo, y cuán poco ha sospechado el íntimo significado oculto encerrado en esas palabras emitidas tan sin ton ni son. La presión comúnmente empleada es lo que ha quedado de la máxima hermética del epígrafe. Como dice el Kybalión, el que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Y si esto es así, tratemos de comprender lo que significa, dada su gran importancia. Esta máxima está encerrada una de las más grandes verdades filosóficas, científicas y religiosas. Ya hemos dado la enseñanza hermética concerniente a la naturaleza mental del universo, la verdad de que el universo es mental, sostenido en la mente del todo, como dice el Kybalión en el pasaje citado. Todas las cosas están en el todo, pero nótese también la siguiente afirmación correlacionada. Es igualmente cierto que el todo está en todas las cosas. Esta contradicción aparente es conciliable según la ley de la paradoja. Es además una afirmación hermética exacta sobre las relaciones que existen en el todo y su universo mental. Ya hemos visto cómo es que todo está en el todo. Examinemos ahora el segundo aspecto del asunto. La doctrina hermética indica que el todo es inmanente e inherente al universo, así como en toda parte, partícula, unidad o combinación dentro del universo. Los maestros suelen ilustrar este postulado refiriéndose al principio de correspondencia. El instructor pide al estudiante que forme una imagen mental de algo de una persona, una idea o alguna cosa que tenga forma mental, siendo el ejemplo preferido el de un autor que se esté formando una idea de los personajes, el de un pintor o un escultor que esté creando la imagen mental de lo que trata de expresar con su arte. En cada caso, el estudiante verá que, aunque la imagen tiene existencia y ser únicamente dentro de su propia mente, sin embargo, el estudiante mismo, autor, pintor o escultor, es, en cierto sentido, inmanente en dicha imagen. En otras palabras, toda la virtud, vida, espíritu o realidad de la imagen mental se deriva de la inmanente mente del pensador. Medítese esto un instante hasta que se comprenda bien la idea. Eso es lo que nos está diciendo esta parte donde nos dice, si bien el todo, como título tiene el todo en todo, o sea, la esencia, el espíritu está en ti, o sea, te hace a ti tener ese poder de crear tu vida, ¿ok? Y nos dice, empleando otro ejemplo, podríamos decir que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III, etc., existieron en la mente de Shakespeare en el momento de su concepción o creación. Y sin embargo, Shakespeare existió también dentro de cada uno de esos personajes, dándole su vitalidad, su espíritu y su acción. ¿Cuál es el espíritu de los personajes que conocemos como Macbeth, Oliverio, Swift, Uriah Heep? ¿Es Charles Dickens o tiene cada uno de ellos un espíritu personal independiente de su creador? ¿Tienen la Venus de Médicis o Madonna Sixtina, el Apolo de Belvedere, espíritus o realidad propios o representan poderes mentales y espirituales de sus creadores? La ley de la paradoja explica que ambas proporciones son ciertas, considerados desde el punto de vista apropiados. Macbeth es a la vez Macbeth y Dickens.
Y mientras puede decirse que Mikaber es Dickens, no es idéntico a Mikaber. El hombre como Mikaber puede exclamar: el espíritu de mi creador me es inherente y sin embargo yo no soy él. Esto es muy diferente de la chocante semiverdad que clamorosamente anuncian algunos semisabios diciendo: yo soy Dios. Imaginad al pobre Maquiavet o al ratero Uriah Heep exclamando: yo soy Dickens, o cualquier otro personaje de las obras de Shakespeare anunciando: yo soy Shakespeare. El todo está en la lombriz, pero la lombriz está muy lejos de ser el todo. Pero aunque la lombriz exista meramente como una pequeña cosa creada y teniendo un ser únicamente de la mente del todo, el todo es inmanente en ella, así como las partículas que la componen. Puede haber algún misterio mayor que ha encerrado esta proporción. Todo está en el todo y el todo está en todo. El estudiante comprenderá, por supuesto, que las ilustraciones dadas más arriba son necesariamente imperfectas e inadecuadas, porque representan la creación de imágenes mentales en mentes finitas, mientras que el universo es la creación de una mente infinita y la diferencia entre los dos polos la separa. Y sin embargo, es solo cuestión de grado, el mismo principio, el que opera el principio de correspondencia, se manifiesta en cada uno como es arriba es abajo, como abajo es arriba. En proporción a la realización que obtenga el hombre de la existencia del espíritu subyacente inmanente en su propio ser, se elevará en la escala de la vida. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu interno. Recuérdese siempre esta definición, la del desenvolvimiento espiritual, porque contiene la verdad de toda verdadera religión. Existen muchos planos del ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo, y todos dependen del adelanto de los seres de la escala cuyo punto más bajo es la materia más densa, estando el ser más elevado separado del espíritu del todo, solo por una simultísima división. Y por todas partes, a lo largo de la escala de la vida, todo está en movimiento. Todos están en el sendero cuyo fin y meta es el todo. Todo progreso es una vuelta al hogar. Todo se vuelve hacia arriba, adelante, a pesar de las aparentes contradicciones. Este es el mensaje del iluminado. ¿Qué nos está diciendo? Al final, todos regresamos al todo. Regresamos a la fuente. Porque no podemos estar separados del Padre. El Hijo siempre vuelve a casa. Bien, nos dice, la doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del universo es que al principio del ciclo creador, el todo, en su aspecto de ser, proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir y el proceso de la creación comienza. Se dice que este proceso se reduce a una disminución gradual de intensidad vibratoria hasta que se alcanza un grado muy bajo de energía vibrante, en cuyo punto se manifiesta la forma más densa posible de materia. Este proceso se llama evolución porque el todo se envuelve en su creación y esto tiene su correspondencia en los procesos mentales de un artista, escritor o inventor, quien se envuelve tanto en su creación mental que olvida casi completamente su propia existencia, pues en esos momentos vive su creación. Si en vez de la palabra envolverse empleáramos la de absorberse, quizá dará una idea más clara del significado que se trata de sugerir. Entonces, cuando nos absorbemos con el todo, cuando nos dejamos llevar por lo que estamos haciendo, por algo que tú estés enfocado en hacer, que olvidas quién eres. Es ahí donde hay una fusión, hay una
Como dice acá, hay un envolvimiento de tu ser, porque ya dejas de ser cuerpo, dejas de ser mente, dejas esta realidad. Y te enfocas, como dice acá el ejemplo del pintor, en volar tu imaginación, en estar en esa pintura concentrado. En este estado involucionario de la creación suele también llamársele la emanación de la energía divina, así como el estado evolucionario se denomina absorción. Al polo más extremo del proceso creador se le considera como el más separado del todo, en tanto que el principio del estado evolutivo es mirando como un retorno de la oscilación del péndulo del ritmo, como una vuelta al hogar. La enseñanza es que durante la efusión las vibraciones se van amortiguando gradualmente hasta que el impulso amortiguador cesa por último. Pero existe esta diferencia, que mientras en la efusión se manifiestan las fuerzas creadoras compactamente como un todo, desde el comienzo mismo del estado evolutivo o de reabsorción se manifiesta la ley de la individualización. Esto es, la tendencia a separarse en unidades de fuerza, de tal manera que lo que dejó al todo como no individualizada energía vuelva a su fuente originaria como innumerables unidades de vida, altamente desarrolladas, que se han ido levantando cada vez más alto en la escala por medio de la evolución física, mental y espiritual. En los antiguos herméticos empleaban la palabra meditación para describir el proceso de la creación mental del universo en la mente del todo, habiéndose empleado también frecuentemente la palabra contemplación. Pero la idea que parece sugerir es la del empleo de la atención divina. Atención es una palabra derivada de la raíz latina que significa alcanzar, llegar, y el acto de atención es realmente un alcance, una extensión de la energía mental, de manera pues que comprendemos perfectamente el concepto si examinamos el verdadero significado de la atención. Miren esta parte de acá que nos dice. En esta parte nos dice, cuando hay una fusión, cuando hay una fusión con el todo, sobre todo cuando estamos en la meditación, cuando tú te contemplas como lo que tú quieres ser, entonces lo vives. Y desde ahí tú vas creando tu realidad. La doctrina hermética concerniente a la evolución es el todo, habiendo meditado sobre el principio de la creación y establecido así la base material del cosmos, pensándolo en la existencia. Gradualmente va despertándose de su meditación y al hacerlo produce la manifestación del proceso evolutivo en los planos material, mental y espiritual, sucesivamente en orden. Así empieza el movimiento ascendente y todos los seres comienzan a dirigirse hacia el espíritu. La materia se va haciendo menos densa, las unidades vienen a ser, las combinaciones inician, la vida aparece y va manifestándose en forma cada vez más elevadas y la mente se va haciendo más y más evidente, vibrando todo cada vez más intensamente. En una palabra, el proceso entero de la evolución en todas sus fases comienza y sigue de acuerdo con las leyes del proceso de absorción. Todo esto ocupa eones y eones de tiempo, estando compuesto cada eón por millones de años. Pero según dice el iluminado, toda la creación, incluyendo la involución y la evolución de un universo, no es más que un abrir y cerrar de ojos para el todo. Acá nos dice, para nosotros puede ser años y años, pero para el todo es como así de rápido. Entonces, al final de innúmeros ciclos de eones de tiempo, el todo retira su atención, contemplación o meditación del universo, porque la gran obra ha terminado y todo queda absorbido en él de quien ahora emergirá. Pero el misterio de los misterios es que el espíritu de cada alma o no queda aniquilado
sino que expande infinitamente, sumergiéndose uno en otro, el creador y el creado. Esa es la voz de la iluminación. La ilustración expuesta sobre la meditación y el subsiguiente despertar de ella del todo no es, por supuesto, más que un intento de descripción del proceso infinito, mediante un ejemplo finito. Pero no obstante, como arriba es abajo, la diferencia es sólo de grado, y así como el todo se despierta de su meditación sobre el universo, así también el hombre, a su debido tiempo, cesará de manifestarse sobre el plano material y se irá retirando cada vez más en el espíritu interno, que ciertamente es el ego divino. Hay otra cosa más de la que deseamos hablar en esta lección, y esto llega muy cerca del campo metafísico de especulación, aunque nuestro propósito es simplemente el mostrar la futilidad tal especulación. Aludimos a la pregunta que inevitable se presenta ante la mente de todos los pensadores que han aventurado a buscar la verdad. La pregunta es, ¿por qué creó el todo al universo? Esta pregunta podrá ser formulada en diferente forma, pero su esencia es siempre la misma. Mucho han luchado los hombres para contestarla, pero aún no se posee respuesta alguna que merezca ese nombre. Algunos se han imaginado que el todo ganaría algo con ello, pero eso es absurdo, porque ¿qué es lo que podrá obtener el todo que ya no posea? Otros dicen que el todo desea amar a algo, o que lo habría creado para divertirse, o porque estaba solo, o para manifestar su poder. Pero todas esas respuestas son pueriles e infantiles y pertenecen a la primera infancia del pensamiento. Algunos han tratado de explicar el misterio presumiendo que el todo se vio compelido a crear en razón de su naturaleza interna o su intento creador. Esta idea, si bien representa un adelanto sobre las otras, tiene un punto débil. Si su naturaleza interna o instinto creador lo impulsara a hacer algo, entonces la naturaleza interna o instinto creador sería el absoluto, en vez del todo, y de ahí que la proposición falle por su misma base. Sin embargo, el todo crea y se manifiesta y parece encontrar cierta satisfacción al hacerlo, y es más difícil escapar a la conclusión de que en algún grado infinito tendría que tener algo que correspondiera a una naturaleza interna o instinto creador en el hombre, o un deseo y voluntad correspondientemente infinito. No podría obrar si no quisiera hacerlo, y no podría hacerlo a menos que lo deseara, y no lo desearía si no obtuviera con ello alguna satisfacción. Y todas estas cosas pertenecerían a una naturaleza interna y podría postularse su existencia de acuerdo con la ley de correspondencia, tanto interna como externa. Este es el problema que yace en la raíz misma de la dificultad y la dificultad que se encuentra en la misma raíz del problema. Estrictamente hablando, no puede decirse que haya ninguna razón para obrar, porque una razón implica una causa, y el todo está por encima de la causa y del efecto, salvo cuando su voluntad misma se convierta en una causa, en cuyo momento el principio se pone en movimiento. De manera, pues, que no puede pensarse en el mismo asunto, porque como el mismo todo es incognoscible, así como nos vemos obligados a decir simplemente el todo es, así también solo podemos decir que el todo obra porque obra. Y en último término, el todo es la razón de sí misma y puede decirse en verdad que él es su propia razón, su propia ley, su propio acto. Mejor aún, que el todo, su razón, su acto, su ley, son uno, siendo las palabras diferentes nombres de la misma cosa. En opinión de lo que esto describe, la respuesta se halla encerrada en el íntimo ser del todo, en su ser secreto.
La ley de correspondencia, en nuestra opinión, solo llega al aspecto del todo que denominamos el aspecto de devenir o de estado. Tras este aspecto está el del ser, el cual todas las leyes se pierden en la ley, todos los principios en el principio, y el todo, el principio y el ser son idénticos, uno y lo mismo. No. Por consiguiente, toda especulación metafísica sobre el punto es fútil. Si nos ocupamos aquí de la cuestión, es solo para mostrar que, si bien conocemos el hecho, reconocemos también lo absurdo de las respuestas dadas por metafísicos y teólogos. En conclusión, podrá ser de interés para los estudiantes el saber que, en tanto que algunos de los antiguos y modernos instructores herméticos se inclinan más bien a ampliar el principio de correspondencia a la cuestión, se da por resultado la naturaleza interna. La leyenda dice que Hermes, el Grande, cuando le fue hecha esa pregunta por algunos de los más avanzados estudiantes, contestó apretando los labios fuertemente y no diciendo palabra, como si indicara que no habría respuesta. Pero también puede ser que quisiera explicar el axioma de esta filosofía que dice que los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para los oídos del entendimiento. A esta creencia de que aún sus más aventajados discípulos no poseían la comprensión necesaria que los calificara para esa enseñanza. De cualquier manera, si Hermes poseyó el secreto, no lo comunicó, y por lo menos en lo que al mundo concierne, los labios de Hermes están cerrados al respecto. Y si Hermes el Grande vaciló en hablar, ¿quién sería el osado mortal que tratara de enseñarlo? Pero recordémoslo, cualquiera sea la respuesta de este problema, si es que hay alguna, la verdad es que, si bien es cierto que todo está en todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. La proposición en este punto es enfática, y para terminar repetiremos las palabras de la cita. El que comprenda solo debidamente ha adquirido gran conocimiento. Y con esto terminamos la parte donde nos dice el todo en todo. Espero que lo hayan comprendido. Si tienen alguna consulta, pregunta, ya saben que pueden dejarme en los comentarios y yo les respondo por ahí, ¿sí? Pero quiero que se lleven como para hacer un resumen de este capítulo, ¿ok? Nos dice, Dios está dividido como en micropartes. Está en cada uno, está en todas partes, como se dice. Dios está en todo lugar. Acá lo llama, en el Kybalión lo llama el todo, ¿no? Pero si bien yo soy parte de Dios, pero no soy Dios en su totalidad. Eso es algo que tenemos que diferenciar. Si bien tengo la esencia, como diría, somos la gota del mar, que tiene toda la esencia del mar, pero no somos el mar. Eso es lo que te hace entender esta parte. Tienes la esencia, tienes la capacidad, tienes la inteligencia, tienes el poder de crear tu propio mundo en tu mente, pero entendiendo de que cuando tú creas tu realidad, cuando tú proyectas algo, cuando tú te fusionas, ya estás mezclándote con el todo. Porque ya no eres tú. Ya llegas a ser un punto donde haces algo que te fusionas con el todo, llegas a ser el todo. ¿Me dejo entender? Espero que sí. Vamos por el capítulo 8 que nos dice los planos de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Ese es el axioma de este capítulo. Y nos dice, el segundo gran principio, ya hemos visto, el segundo gran principio, ese es el segundo ya, el segundo gran principio hermético encierra la verdad de que existe entre los diversos planos de manifestación de la vida y del ser una armonía. Esta verdad lo es porque todo cuanto hay en el universo emanó de la misma fuente y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad
de combinación de unidades de actividad, conforme cada una manifiesta su propio fenómeno en su propio plano. Para facilitar la meditación y el estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede dividirse en tres grandes clases de fenómenos, conocida como los tres grandes planos: plano físico, plano mental y plano espiritual. Estas divisiones son más o menos artificiales y arbitrarias porque la verdad es que las tres divisiones no son más que grados ascendentes de la gran escala de la vida, siendo el punto más bajo la materia indiferenciada y el más elevado el del espíritu. Y además, los diferentes planos se esfuman unos en otros de manera que no puede establecerse una división firme y nítida entre la parte superior del plano físico y la inferior del mental. En una palabra, los tres grandes planos pueden ser considerados como tres grandes grupos de grados de vida en manifestación. Y aunque el propósito de este libro no nos permite entrar en una explicación extensa de los mismos, daremos una descripción general de ellos. Para principiar podemos considerar la pregunta tan a menudo formulada por el neófito que desea saber lo que significa realmente la palabra plano, término que se usa literalmente y que apenas ha sido explicado en muchas obras de ocultismo. La pregunta se formula generalmente así: ¿un plano es el lugar que tiene dimensiones o no es más que una condición o estado? Y podemos contestar: no, no es un lugar ni una dimensión ordinaria del espacio, pero, sin embargo, es más que un estado o condición. Puede ser considerado como un estado o condición, pero no obstante, el estado o condición es un grado dimensional, es una escala y está sujeto a medida. Parecerá esto quizá una paradoja, pero examinemos el punto. Una dimensión es una medida en la línea recta relacionada con una medida base, etc. Las dimensiones ordinarias del espacio son longitud o largo, latitud o ancho y grosor o altura. Pero existe otra dimensión de las cosas creadas o medida en línea recta, conocidas por los ocultistas y también por los hombres de ciencia, aunque estos últimos no le han dado todavía el nombre de dimensión. Esta nueva dimensión, que por el nombre es la fase de muchas especulaciones bajo el nombre de la cuarta dimensión, es el tipo usado para determinar los grados o planos. Esta cuarta dimensión puede ser denominada la de la vibración. Es un hecho bien conocido por la ciencia moderna, así como por los hermetistas, quienes han encerrado esta verdad en su tercer principio, que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Desde la más elevada manifestación hasta la más baja, todas las cosas vibran, y no solamente vibran con diferente intensidad, sino en diferentes direcciones y de diferente manera. Los grados de intensidad vibratoria constituyen los grados para medir la escala de vibraciones, o sean los grados de la cuarta dimensión. Todos estos grados forman lo que los ocultistas llaman planos. Cuando más elevado es el grado de vibración, tanto más elevado es el plano, de manera pues que aunque un plano no es un lugar ni un estado o condición, posee sin embargo cualidades comunes a ambos. Algo más tendremos que decir sobre las vibraciones en los próximos capítulos, en los que estudiaremos el principio hermético de vibración. Se recordará, no obstante, que los tres grandes planos no son divisiones actuales y reales de los fenómenos del universo, sino simples medios arbitrarios empleados por los herméticos para ayudar al pensamiento y al estudio de los diversos grados y formas de la actividad y de la vida universal. El átomo de la materia, la unidad de fuerza, la mente del hombre y el ser del arcángel no son más que grados de una sola y misma escala, y todos son fundamentalmente los mismos,
siendo la diferencia solo cuestión de grado y de intensidad vibratoria. Todos son creaciones del todo y tienen su existencia dentro de su mente infinita. Los herméticos subdividen cada uno de estos 3 grandes planos en 7 planos menores, y cada uno de estos 7 subplanos, siendo estas divisiones más o menos arbitrarias, esfumándose unas en otras, pero han sido adoptadas por conveniencias del estudio científico. El gran plano físico y sus 7 planos menores es la división que comprende todos los fenómenos del universo que se refieren a las cosas, fuerzas y manifestaciones físicas. Incluye todas las formas de lo que conocemos como materia y todas las cosas de lo que llamamos energía o fuerza. Pero debe recordar que la filosofía hermética no reconoce la materia como una cosa en sí misma o como si tuviera una existencia separada de la mente del todo. La proposición es que la materia no es una forma de energía, esto es, energía de la intensidad vibratoria inferior de cierta clase. Y de acuerdo con ello, los herméticos clasifican la materia bajo el título de energía y le adjudican 3 de los 7 planos menores del gran plano físico. Dichas 7 divisiones menores son las siguientes: el plano materia, A; el plano materia, B; el plano materia, C; el plano submateria etérea; el plano de energía A; el plano de energía B y el plano de energía C. El plano de energía A comprende las formas materiales sólidas, líquidas y gases, tal como lo reconocen generalmente las obras del texto físicas. El plano de materia B comprende ciertas formas más elevadas y sutiles de la existencia que la ciencia recién comienza a conocer. Los fenómenos de la materia radiante, bajo sus fases de radium, etc., que pertenecen a la subdivisión más inferior de este plano menor. El plano de la materia C comprende formas de la materia más sutil y tenue, cuya existencia ni siquiera sospechan los hombres de ciencias actuales. El plano de la sustancia etérea comprende lo que la ciencia denomina éter, sustancia de tenuidad extrema y prodigiosa, elasticidad que compenetra todo el espacio universal y que obra como medium para transmisión de ondas de energías tales como la luz, el calor, la electricidad, etc. Esta sustancia etérica es el eslabón de unión entre la llamada materia y la energía, participando de la naturaleza de ambas. La doctrina hermética dice que este plano tiene 7 subdivisiones, como las tienen los demás planos menores, y que en realidad hay 7 éteres en vez de 1. Inmediatamente después viene el plano de energía A, que comprende las formas de energía que la ciencia conoce corrientemente, siendo sus 7 subdivisiones respectivamente: calor, luz, magnetismo, electricidad, atracción, gravitación, cohesión, afinidad, química, etc. Y otras varias formas de fuerza que revelan los experimentos científicos, pero que aún han sido denominadas o clasificadas. El plano de la energía B comprende 7 subdivisiones de las más elevadas modalidades de energía, que aún no ha descubierto la ciencia, pero que han sido llamadas las fuerzas sutiles de la naturaleza, cuya manifestación se provoca mediante ciertos fenómenos mentales, cuyos fenómenos son posibles merced a ellas. El plano de la energía C comprende 7 subdivisiones de energía tan elevadamente organizada que tiene muchas de las características de la vida, pero no son reconocidas por el hombre en el actual desarrollo, siendo utilizadas solamente para los seres del planeta espiritual. Esta energía es inconcebible y puede ser considerada casi como poder divino. Los seres que la emplean son como dioses,
aún comparándolos con el tipo humano más elevado que conozcamos. El gran plano mental comprende estas formas de cosas vivientes que conocemos en la vida ordinaria, así como otras formas no tan bien conocidas, salvo por los ocultistas. La clasificación de los 7 planos mentales menores no es muy satisfactoria, sino más bien arbitraria, salvo que se acompañará por complicadas explicaciones que son ajenas al propósito de este libro, pero la mencionaremos. El plano de la mente mineral, el plano de la mente elemental A, el plano de la mente vegetal, el plano de la mente elemental B, el plano de la mente animal, el plano de la mente elemental C y el plano de la mente humana. El plano de la mente mineral comprende los estados o condiciones de las unidades o entidades o grupos y combinaciones de las mismas que animan las formas conocidas bajo el nombre de minerales, sustancias químicas, etc. Estas entidades no deben ser confundidas con las moléculas, átomos o corpúsculos, siendo estos últimos solo el cuerpo material de dichas entidades, así como el cuerpo del hombre no es más que su forma material y no es el mismo. A estas entidades se las puede llamar almas, en cierto sentido, y son seres vivientes de escaso grado de desarrollo, vida y mentalidad, apenas un poco más que las unidades de energía viviente, que comprenden las subdivisiones superiores del más elevado plano físico. El hombre corriente no puede atribuir mente, alma o vida al reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen la existencia del mismo, y la ciencia moderna se está encaminando rápidamente hacia este punto de vista. Las moléculas, átomos y corpúsculos tienen sus oídos y amores, gustos y desagrados, atracciones y repulsiones, afiniciones y desafinidades, etc. Y algunos hombres de ciencia han expresado la opinión de que el deseo y la voluntad, las emociones y sentimientos de los átomos solo difieren en grado de los del hombre. Todos los ocultistas, para discutir el asunto aquí, todos los ocultistas saben que es un hecho, y otros se refieren a los descubrimientos científicos más recientes para que se vea su corroboración. Este plano tiene las 7 subdivisiones habituales. El plano de la mente elemental A comprende el estado, condición y grado de desarrollo mental y vital de una clase de entidades desconocidas para el hombre corriente, pero que el ocultista conoce. Son invisibles para los sentidos ordinarios del hombre, pero no obstante, existen y desempeñan su papel en el drama del universo. Su grado de inteligencia es intermedio entre las entidades minerales y químicas por una parte y las entidades del reino animal por la otra. Hay 7 subdivisiones en este plano también. El grado de la mente vegetal y sus 7 subdivisiones comprende los estados o condiciones de las entidades que encierra el mundo vegetal, los fenómenos vegetales y vitales que se conocen corrientemente. Muchas e intensamente obras científicas se han escrito últimamente sobre la mente y la vida de las plantas. Los vegetales tienen vida, mente y alma, tanto como los animales, el hombre y el superhombre. El plano de la mente elemental B y sus 7 subdivisiones comprende los estados y condiciones de una forma de elementales o entidades invisibles que hacen su obra en el universo, cuya mente y vitalidad forma parte de la escala entre el plano de la mente vegetal y el plano de la mente animal, participando dichas entidades de la naturaleza de ambos. El plano de la mente animal y sus 7 subdivisiones comprenden los estados y condiciones de las entidades, seres o almas que animan los cuerpos vivientes de los mismos y que son familiares a todos. No es necesario entrar en detalles concernientes a este reino o plano de vida, porque el mundo animal no es tan familiar como el nuestro propio. El plano de la mente elemental C y sus 7 subdivisiones comprende las entidades o seres invisibles
que participan de la naturaleza de la vida animal y humana en determinado grado y combinación. Los elementos pertenecientes a este plano, que están en el grado más elevado del mismo, son semi-humanos en inteligencia. El plano de la mente humana y sus 7 subdivisiones comprenden las manifestaciones de la vida y mentalidad que son comunes al hombre en sus varios grados y divisiones. En este punto sabemos indicar el hecho de que el hombre corriente actual ocupa la 4ª subdivisión del plano de la mente humana. Solo los más inteligentes han cruzado los límites de la 5ª subdivisión. Millones de años han empleado la raza para alcanzar este estadio y tardará muchos años más en llegar a las subdivisiones 6ª y 7ª. Pero debemos recordar que ha habido razas anteriores a la nuestra que han pasado por estos grados y después más allá de ellos. Nuestra propia raza es la 5ª, con más de los regazos de la 4ª que huella el sendero. En ellas ha habido unas cuántas almas avanzadas que han sobrepasado a la masa y han llegado a la 6ª y hasta la 7ª subdivisión, y en algunos un poco más allá todavía. El hombre de la 6ª subdivisión será el superhombre y el de la 7ª el ultrahombre. Al considerar los 7 planos mentales menores, nos hemos referido a los 3 planos elementales en un sentido general. No deseamos entrar en mayores detalles con esta obra, porque el asunto no pertenece a esta parte de la filosofía y enseñanzas generales, pero hemos dicho esto para dar una idea un poco más clara de las relaciones de estos planos con los que no nos son familiares. Los planos elementales guardan la misma relación en mentalidad y vitalidad con los planos mineral, vegetal, animal y humano, de las teclas negras de un piano con las blancas. Las teclas blancas bastan para producir música, pero hay ciertas escalas, melodías y armonías en las que las teclas negras desempeñan su parte, siendo necesaria su presencia. Son también necesarias como eslabones de unión en las condiciones anímicas o estados de ser diversos entre los demás planos, alcanzándose así ciertas formas de desenvolvimiento, y este hecho dará al lector que pueda leer entre líneas una luz nueva sobre el proceso de la evolución, una nueva clave para la secreta puerta de la vida que oculta entre reino y reino. Todos los ocultistas conocen perfectamente estos grandes reinos de elementales, y las obras esotéricas están llenas de alusiones a los mismos, que los que hayan leído Sadoni de Booker Lytton y otras leyendas similares reconocerán a esas entidades pertenecientes a los mencionados planos de vida. Pasando del gran plano mental al gran plano espiritual, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar estos elevados estados del ser, de la vida y de la mentalidad a mentes que son todavía incapaces de comprender las subdivisiones más elevadas del plano de la mente humana? Esta tarea es imposible. Solo podemos hablar en los términos más generales. ¿Cómo podría describirse la luz a un hombre que haya nacido ciego? ¿Cómo explicar el azúcar a quien nunca ha probado algo dulce? ¿Cómo explicar el azúcar a quien nunca ha probado algo dulce? ¿Cómo hablar de armonía a un sordo? Todo lo que podemos decir es que los 7 planos menores del gran plano espiritual, cada uno de los cuales tiene las usuales 7 subdivisiones, comprenden seres tan superiores al hombre actual como este último es superior al gusano o quizá a formas aún inferiores. La vida de estos seres trascienden tanto a la nuestra, ni siquiera podemos pensar en los detalles de las mismas. Su mente es tan elevada que, por ellos, nosotros apenas si pensamos y nuestros procesos mentales les parecen puros procesos materiales. La materia que forma sus cuerpos es del plano más elevado y algunos se dicen que están envueltos por pura energía.
¿Qué es lo que podría decirse sobre tales seres? En los 7 planos menores del gran plano espiritual existen seres de quienes hablamos como ángeles, arcángeles o semidioses. En los planes menores inferiores viven aquellos a quienes damos el nombre de maestros y adeptos. Sobre ellos están las grandes jerarquías de huestes angélicas inconcebibles para el hombre, y sobre ellas están los que sin irreverencia alguna podrían llamarse dioses, pues su grado de elevación en la escala es tan alto, tan grande su poder e inteligencia, que sobrepasan a todas las concepciones que el hombre se ha formado sobre la deidad. Esos hombres están más allá de todo cuanto se pueda imaginar, siendo la palabra divino, la única que se les podría aplicar. Muchos de esos seres, incluso los huestes angélicas, tienen sumo interés por las cosas del universo y desempeñan un papel importantísimo en sus procesos. Esas invisibles divinidades y auxiliares angélicas ejercen su influencia libremente y poderosamente en la obra de la evolución y el progreso cósmico. Su intervención ocasional y auxilio directo en los asuntos humanos han dado origen a muchas leyendas, creencias y religiones y tradiciones de las razas pasadas y actuales. Han superpuesto su conocimiento y poder sobre el mundo una y otra vez, todo bajo la ley del todo, por supuesto. Pero sin embargo, aún esos elevadísimos seres existen meramente como creaciones de la mente del todo y están sujetos a los procesos cósmicos y a las leyes universales. Son todavía mortales. Podemos llamarlos dioses si nos agrada, pero no son más que nuestros hermanos mayores, las almas avanzadas que han sobrepasado a sus compañeras y que han renunciado temporalmente al éxtasis de la absorción en el todo para poder ayudar a la raza en su ascendente jornada en el sendero. Pero pertenecen al universo y están sujetos a las condiciones, son mortales y su plano es inferior al del espíritu absoluto. Solo los herméticos más avanzados son capaces de comprender las enseñanzas secretas concernientes al estado de existencia y a los poderes manifestados en los planos espirituales. El fenómeno es tan superior al que se produce en los planos mentales que cualquier intento de descripción solo servirá para producir una gran confusión de ideas. Únicamente aquellos cuya mentalidad ha sido cuidadosamente educada en la filosofía hermética durante años enteros y los que han traído consigo, de encarnaciones anteriores, el conocimiento adquirido previamente, pueden comprender adecuadamente lo que significan las enseñanzas referentes a los planos espirituales, y muchas de ellas las guardan celosamente los herméticos por considerarlas demasiado sagradas, importantes y hasta peligrosas, como para divulgarlas públicamente. El estudiante inteligente comprenderá lo que esto significa si dijéramos que el significado de la palabra espíritu, tal como la usan los herméticos, es sinónimo de poder viviente, de fuerza animada, de esencia interna o vital, etc. Significación que no debe confundirse con la que generalmente se atribuye al término en cuestión: religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. El ocultista emplea la palabra espíritu en sentido de principio animador, lo que lleva mística, etc. El ocultismo sabe muy bien lo que él conoce como poder espiritual puede ser empleado con fines buenos o malos, de acuerdo con el principio de polaridad, hecho que ha sido reconocido por la mayoría de las religiones en sus concepciones de Satanás, Betzebú, el diablo, Lucifer, arcángeles caídos, etc. Por esta razón, el conocimiento referente a los planos ha sido mantenido en secreto en el santuario de los santuarios de todas las fraternidades esotéricas y órdenes ocultas. Ha sido guardado en la más secreta cámara del templo. Pero, y esto, si podemos decirlo,
Los que han alcanzado grandes poderes espirituales y los han empleado mal, se han creado un destino terrible, y la oscilación del péndulo del ritmo inevitablemente los llevará al otro extremo de la existencia material, desde cuyo punto tendrán que volver nuevamente a hacer el mismo camino a lo largo de las múltiples espirales del sendero, pero siempre tendrán como castigo el recuerdo vibrante de las cumbres donde cayeron debido a su mal obrar. Las leyendas sobre los ángeles caídos tienen una base real, como saben todos los ocultistas. La lucha interesada por el poder en los planos espirituales inevitablemente produce que el alma egoísta pierda su equilibrio espiritual y caiga tan abajo como habría ascendido. Pero aún a estas almas se les presenta la oportunidad de volver sobre sus pasos y hacen la jornada de vuelta pagando la tremenda penalidad de acuerdo con la invariable ley. Para concluir, recordemos que, de acuerdo con el principio de correspondencia que encierra la verdad de como arriba es abajo, como abajo es arriba, todos los 7 principios herméticos están en plena operación en los diversos planos, físico, mental y espiritual. El principio de la substancia mental se aplica, por supuesto, a todos los planos, porque todos están en la mente del todo. El principio de correspondencia se manifiesta en todos, porque existe analogía, acuerdo, correspondencia y concordancia entre los varios planos. El principio de vibración se manifiesta también en todos los planos, pues las diferencias que los dividen son consecuencia de la vibración, como ya hemos explicado. El principio de polaridad se manifiesta en cada plano, siendo los extremos o polos aparentemente opuestos y contradictorios. El principio del ritmo se manifiesta en cada plano, en su flujo y reflujo, ascenso y descenso, ingreso y egreso. El principio de causa y efecto se manifiesta en cada plano, teniendo todo efecto su causa y toda causa su efecto. El principio de género se manifiesta en cada plano, estando siempre expresada la energía creadora y operando mediante los aspectos masculino y femenino. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Los milenarios axiomas herméticos encierran los grandes principios de los fenómenos universales. Conforme vayamos considerando los restantes principios, veremos cada vez más clara la verdad de la naturaleza universal de este gran principio de correspondencia. Listo, hemos terminado el principio de correspondencia. Para resumir este principio, que como axioma tiene, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Entonces, todos los 7 principios están como que oscilando en este principio, en el principio de correspondencia. Para entender este principio, tenemos que entender que hay 3 niveles: el nivel físico, el nivel mental y el nivel espiritual. Los 7 principios van a ir oscilando en estos 3 planos. En este principio, para explicarles de forma fácil y tú lo puedas entender, lo que está en tu mente, lo que tú cultives en tu mente, lo vas a reflejar en tu exterior. Y a la vez en tu plano espiritual, en tu paz, en lo que tú hagas con tu alma, también. Por eso hay una parte donde dice, los ángeles y los arcángeles existen, que tú tienes que entender que hay parte positiva y parte negativa. Entonces, tú decides al final. Por eso el cultivar lo que es la mente, la sabiduría, para aplicarla de una manera buena, de una manera que tú puedas ayudar a otras personas a encontrar el camino. Entonces, de esa manera tú estás utilizando la parte mental, la parte espiritual y la parte física de buena manera. Y eso te traerá frutos buenos. Pero si nos vamos por el lado donde nuestro interior se llena de conocimientos, pero lo damos mal uso a lo que estamos aprendiendo, entonces allí también vamos a atraer cosas diferentes.
¿sí? Nos encontramos en otra lectura de este librito hasta terminar y vamos a continuar leyendo libros donde te van a cambiar la mente, tu espíritu y también tu mundo físico.